Bienvenidos a nuestra lección de hoy denominada Juicio Sumario de Responsabilidad de Funcionarios Públicos. Estudiaremos el proceso legal para dilucidar esa controversia de responsabilidad civil que se promueve o se puede promover en contra de funcionarios y empleados públicos del Estado de Guatemala. Para iniciar, debemos tener presente que el Estado de Guatemala y todas las instituciones de derecho público manifiestan su voluntad a través de personas físicas, personas individuales que los integran. La voluntad del Estado se manifiesta a través de órdenes, resoluciones o providencias que son emitidas por una persona física. Esa persona representa o actúa en representación o como parte del Estado de Guatemala. En ese sentido, estas personas físicas o individuales constituyen los llamados órganos personas u órganos individuos, según la doctrina del derecho administrativo. Teniendo en cuenta lo indicado, vemos que la voluntad expresada por las personas individuales en representación del Estado siempre tendrá una imputación a la persona jurídica de que forman parte. Por ello se dice que los funcionarios públicos son los elementos de todo Estado y que la acción de un Estado se traduce en actos de funcionarios. En materia administrativa, la diferencia entre funcionario y empleado público consiste en que el funcionario es el que actúa en jerarquía de cierto nivel superior, en tanto que el empleado es la persona que encuadra en niveles jerárquicos de menor trascendencia con relación al funcionario. La doctrina nos indica que no es posible, tampoco es recomendable señalar una línea fija de separación entre el funcionario y el empleado público, pues ello depende del caso concreto del ente administrativo de que se trate, entre otros aspectos. La Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos de Guatemala, en su artículo 3, establece lo siguiente. Vamos a proyectar su contenido para ir comprendiendo este tema de los funcionarios y empleados públicos. Dice así el artículo 3. Funcionarios públicos. Para los efectos de la aplicación de esta ley, se consideran funcionarios públicos todas aquellas personas a las que se refiere el artículo 4 de la misma, sin perjuicio de que se les identifique con otra denominación. Este artículo 3 nos remite al artículo 4 de la misma ley. Leamos el artículo 4, proyectemos su contenido. Dice así, artículo 4. Sujetos de responsabilidad. Son responsables de conformidad con las normas contenidas en esta ley y serán sancionadas por el incumplimiento e inobservancia de la misma conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente en el país todas aquellas personas investidas de funciones públicas, permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas, especialmente a los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección popular, nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo presten sus servicios en el Estado, sus organismos, los municipios, sus empresas y entidades descentralizadas y autónomas. Como indicamos, la doctrina del derecho administrativo no recomienda hacer una diferencia entre un funcionario y un empleado público, aunque ya explicamos la diferencia teórica. En la Ley de Probidad recién citada y cuyos artículos leímos, vemos que funcionario y empleado público se refiere a todas aquellas personas individuales o físicas investidas de funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas, dice esta ley. De manera que la definición de funcionario y empleado público es amplia.
al amparo de lo que establece el artículo 4 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, según el texto que dimos lectura. Bueno, teniendo ya claro el concepto y definición legal de un funcionario y un empleado público, analicemos ahora la norma procesal, el artículo 246 del Código Procesal Civil y Mercantil que estamos proyectando en este momento. Dice así: acción de responsabilidad. La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos procede en los casos en que la ley lo establece expresamente y se deducirá ante el juez de primera instancia y por la parte perjudicada o sus sucesores. Recordemos que la responsabilidad civil constituye la obligación de reparar o compensar el daño causado. ¿Debido a qué? A un acto ocasionado. Ya hemos dicho en nuestro curso virtual de Civil 5, un daño que se ocasiona por culpa o por dolo. Existe la obligación de reparar el daño y el perjuicio causado. En ese sentido, si el funcionario o empleado público produjo un daño por culpa o por dolo, tiene la obligación de compensar o reparar el daño causado. Dicha controversia debe tramitarse por la vía del juicio sumario de responsabilidad civil de funcionarios y empleados públicos y se tramitará ante el juez de primera instancia correspondiente. Ahora veamos la competencia para tramitar el juicio sumario de responsabilidad de funcionarios y empleados públicos, lo cual está regulado en el artículo 247 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Estamos proyectando su contenido, demos lectura. Artículo 247, competencia. La responsabilidad civil de los jueces y magistrados se deducirá ante el Tribunal Inmediato Superior. Si los responsables fueren magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se organizará el tribunal que deba juzgarlos conforme al artículo 11 de la Ley del Organismo Judicial. Vemos que esta norma que dimos lectura, vemos que los jueces y magistrados pueden ser demandados por responsabilidad civil. Es decir, que si un juez, por ejemplo, produce un daño por dolo o culpa, debe resarcir al perjudicado. La demanda en contra de los jueces y magistrados se promoverá y será del conocimiento del Tribunal Inmediato Superior. Por ejemplo, si la demanda se promueve en contra del juez de primera instancia civil, debemos presentarla ante la Sala de la Corte de Apelaciones Civil Jurisdiccional. Si demandamos a un magistrado de la Sala de Apelaciones Civil, debemos presentar la demanda ante la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil. Ahora bien, si la demanda es en contra de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, debemos aplicar el contenido del artículo 78 de la Ley del Organismo Judicial que vamos a dar lectura. Dice así: artículo 78. Integración total. Cuando por cualquier causa deban los magistrados suplentes integrar en su totalidad la Corte Suprema de Justicia o cualquiera de sus cámaras, elegirán entre ellos a quien deba presidirla en sus funciones específicas, quien no tendrá la calidad de presidente del organismo judicial, ni más funciones administrativas que las derivadas del caso concreto a cuyo conocimiento se circunscribe su actuación. Ahora veamos las impugnaciones o recursos procedentes en este tipo de controversias. Leamos el contenido del artículo 248 de nuestro Código Procesal. Dice así: artículo 248. Recursos. Contra la sentencia procede el recurso de apelación ante el Tribunal Superior. Pero si se tratare de la responsabilidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no cabrán más recursos que aclaración, ampliación y reposición. Vemos entonces que procede el recurso de apelación en contra de la sentencia dictada en un juicio sumario de responsabilidad de funcionarios o empleados públicos. Sin embargo,
Si la sentencia se refiere a la responsabilidad de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, no cabe recurso. No cabe recurso de apelación, únicamente el remedio de reposición. Recordemos que la aclaración y ampliación no constituyen recursos. Esto lo vamos a analizar más adelante cuando entremos al tema de impugnaciones. La aclaración y la ampliación no constituyen recursos ya que no pueden producir la revocatoria o la confirmación de una resolución. Ahora bien, la reposición sí podría generar la revocatoria o confirmación de una resolución, aunque no es por un tribunal superior, se dicta dentro del mismo tribunal. Aquí sí estamos hablando de una impugnación per se. La reposición tiene su fundamento en el artículo 145 de la Ley del Organismo Judicial. Demos lectura. Artículo 145. Reposición de autos. La reposición de autos se pedirá dentro de los 2 días siguientes a la última notificación. De la solicitud se dará audiencia por 2 días a la otra parte y con su contestación o sin ella, el tribunal resolverá dentro de los 3 días siguientes. Debemos tener presente que la responsabilidad civil de funcionarios y empleados públicos prescribe en 20 años, según lo establece el artículo 155 de nuestra Constitución Política. El juicio de responsabilidad de funcionarios públicos, según vimos, contiene únicamente 3 normas de índole procesal: los artículos 246, 47 y 248. Sin embargo, vemos que el tema es amplio. Tenemos que ir a la doctrina del derecho administrativo, a leyes del derecho administrativo, y por eso en nuestro curso lo estamos abordando de forma integral. Hemos concluido nuestra lección de hoy. Muchas gracias.